Madre mía, ya un año de haber publicado tanto mi primer video de Kimetsu, que fue de hecho con la que inauguramos esta sección, y un año del estreno de la película en cines japoneses. Y vaya que el tiempo nos ha sido favorables, no solo porque este canal ha crecido, sino también porque hace unos meses pudimos ver la película en la gran pantalla. Y bueno, esta senda merecía tener un remake completo, porque cuando hice esta senda no tenía scans en HD y todavía no salía el Gaiden de Kyojuro, que recordemos salió a la par del estreno. Yo ese video lo tenía ya listo una semana antes, y súmenle que no tenía bien definida esa sección, tal y como hoy en día la conocen. Y bueno, por obvias razones, este video igual contará con el agregado del anime que se limita a un solo capítulo que no arruina nada del personaje, solo que le da una pizca más de contenido. Así que, amigos míos, para celebrar tanto el primer aniversario de la Senda del Pilar y del estreno de Mugen Train, me es grato darles la bienvenida a la Senda de Kyojuro Rengoku, el Pilar de la Flama. Kyojuro fue un niño nacido el 10 de mayo en Japón durante la era Taisho, una era bastante curiosa ya que los avances tecnológicos como la luz eléctrica y la máquina de vapor habían llegado recién a su país. Kyojuro fue el primer hijo del matrimonio de Ruka y Shinjuro Rengoku, y la peculiaridad de su familia era que durante generaciones habían mantenido una tradición de convertirse en cazadores de demonios y mantener el orgullo de su apellido siendo los pilares de cada generación. Desde muy niño, Kyojuro demostró una gran habilidad con la espada, lo que lo hacía acreedor, según palabras de su madre, a una fuerza otorgada por la vida, misma fuerza que debería emplear con sabiduría, y este niño así lo haría durante el resto de su vida. En su niñez, Kyojuro recibió un gran afecto por parte de sus padres, quienes hacían todo con una gran energía sin igual, y que motivaba al niño a dar lo mejor de sí. Su padre Shinjuro era el pilar de su época, y él fue el encargado de ser el maestro y la figura a seguir de Kyojuro y su pequeño hermano Senjuro. Su hermano menor nació poco antes de que su madre cayese enferma, lo cual la obligaría a postrarse en cama, afectando directamente el ánimo de su padre. Esto Ruka lo sabía mejor que nadie, pero esa mujer era tan observadora que sabía que la mentalidad de su hijo mayor era incluso superior a la de su propio esposo, porque Kyojuro estaba dotado de una fuerza sin igual. Tristemente, la muerte de su madre no solo le impidió seguir escuchando su voz, le abrumaba saber que la voz de su padre poco a poco se iba alejando de él y de su hermanito, aquel hombre que hacía todo con pasión y que llameaba como el fuego. Fue perdiendo la motivación de hacer las cosas, distanciándose de sus hijos, no queriendo ver a su hijo menor, y a Kyojuro repitiéndole una y otra vez que era alguien sin talento y que la familia Rengoku estaba condenada. Era tal la ebriedad mental de Shinjuro que no solo dejó de instruir a sus hijos, limitando así sus conocimientos de la respiración de la llama, también se la pasaba haciendo misiones bajo efectos del alcohol, siendo grosero con los cazadores de menor rango y hasta dejar un trabajo a medias, mismo trabajo que, según él, ya no tenía nada de sentido, pero que eso mismo sería un problema más a futuro para su hijo. Kyojuro en ese momento estaba solo, había heredado indirectamente el peso de su familia, no le quedaba más nada y tenía todo para deprimirse por las palabras de su padre. Pero de a poco, el chico sujetó una katana de madera nuevamente, leyendo los primeros volúmenes que contenían la información de la respiración de la llama. Kyojuro se entrenó a sí mismo, solo que él no lo hizo para sobrepasar a su padre, o siquiera para que se diera cuenta de que estaba equivocado con él. Kyojuro hizo todo esto para devolverle la alegría a su padre, una alegría y pasión que, en primer lugar, lo caracterizaba a él. Así pasaron un par de años hasta que Rengoku había crecido, se había forjado como un espadachín autodidacta por la falta de atención de su padre, guardándose mucho de su propio dolor para ser a tan temprana edad el nuevo símbolo de luz en su casa, no por altanería, más bien para que su hermanito no se preocupara por la condición de su padre. Llega el momento de realizar la selección final, donde Rengoku no es que haya tenido dificultades como tal, pero lo que sí demostró fue que el chico tenía una percepción para determinar si alguna persona era capaz de ser apto para convertirse en cazador, o a lo mucho, mantenerse con vida. Esto lo vio reflejado en un chico que él salvó dentro de la selección, donde recibió elogios y le dijeron que querían ser como él, pero para Kyojuro eso era lamentable.
porque sabía que la vida del chico no iba a durar mucho, algo que no se atrevió a decir por miedo a ser tachado de egocéntrico o hasta déspota, y la cruel realidad le daría la razón, porque en una de sus primeras misiones le tocaría enfrentarse con un demonio mutante que tenía frente a él una pila de cadáveres, entre los cuales había varios cazadores, y por desgracia entre ellos estaba muerto el chico de la selección final. Kyojuro entonces entendió que la manera de hacer las cosas bien no se encuentra en una sinceridad tan directa, más bien en entender a cada persona y guiarlo por un camino más razonable. Incluso si las convicciones o motivaciones de las personas fueran muy ardientes, tenía que ser sincero, o de lo contrario muchas vidas se le escaparían de las manos. En este enfrentamiento además logró ver cómo ese chico pudo mantener con vida a un niño pequeño, que para mantenerlo a salvo y vencer al demonio que usaba una flauta para dormir a sus oponentes, Kyojuro tuvo que optar por romperse los tímpanos y de esta manera cortarle la cabeza al demonio, aprendiendo la lección de que callarse las cosas no es algo que una persona con su talento deba hacer, más bien su trabajo era el de guiar a los demás por un sendero más acorde a las necesidades de sus almas, tomándole un gran respeto al chico y a los cazadores que murieron, porque aunque la diferencia de poderes era muy grande, ninguno retrocedió jamás con tal de mantener con vida a quien pudiesen, valor que era lo más indispensable para ser un auténtico cazador de demonios. Kyojuro, a lo largo de los años en los que estuvo dentro de los cazadores de demonios, se mantenía siempre en activo, yendo de un lugar a otro, haciendo misiones y con un saldo blanco a su favor. Entre que mejoraba y pulía sus técnicas, él seguía soñando con el día donde sus habilidades pudieran resonar en su padre para avivar esa llama de su corazón. De manera curiosa, todo esto de transmitir su confianza y alegría lo lograba con las personas que lo rodeaban, siendo una de esas personas una chica de nombre Mitsuri Kanroji, a la cual conoció cuando ella se encontraba muy triste porque acababa de ser terminada por su prometido debido a su cabello peculiar, pero eso a ojos de Kyojuro le pareció más bien una virtud, porque al ser una característica peculiar le otorgaba no solo personalidad, también inspiración para alegrar la vida de los demás, cautivando a la chica por esas palabras, porque justo era lo que ella necesitaba, que alguien la viera como una persona normal. ¿Y cómo no lo iba a hacer si el tipo es cabello de fuego? Esa misma joven se interesaría por volverse cazadora de demonios, ya que quería poder encontrar a una pareja fuerte que no se acongojara de la fuerza de la chica, porque muy esbelta y buenos píxeles, pero detrás de esa sonrisa guardaba un poder enorme. Y así fue como Kyojuro la tomó como su aprendiz. La cuestión fue que por mucho que Mitsuri se esforzara para mejorar, no podía dominar por completo la respiración de la llama. Kyojuro vio lo mucho que se estaba deprimiendo Kanroji y advirtió que de seguir así ella iba a perder la motivación porque pensaría que sería juzgada nuevamente. Entonces Kyojuro hace gala de su carisma y confiabilidad, diciéndole que no importaba si no dominaba la respiración por completo, más bien que lo que dominara lo usara para la protección de las personas y siempre con una sonrisa para no desmotivarse. 6 meses después de un arduo entrenamiento, Mitsuri logró entrar a la asociación de cazadores tras pasar la selección final, y para aligerarle la vida, le tejió junto a su hermano un kimono similar al que Kyojuro portaba, afianzando los lazos como compañeros y nunca más como maestro y aprendiz. En esa misma tarde, un cuervo llegó para solicitar la presencia del Pilar de la Flama, que era su padre. En este punto de la historia, Kyojuro había alcanzado un nivel sobresaliente, tanto que él sabía que si se lo proponía podría superar a su padre, pero la razón por la que nunca lo hizo fue porque se sentía con la esperanza de que su padre volviera a ser la persona sonriente de siempre, pero para su incomodidad no fue así. Su padre ahora escupía en la responsabilidad de un pilar, despreciaba el título de cazador de demonios y hasta renegó de volver a blandir una espada en su vida. Esta actitud fue la que le dio a entender al chico que posiblemente el que él tomase el puesto de pilar sería lo más indicado, para que su padre pudiera centrarse en recuperar su propio brillo sin tener que cargar con una responsabilidad tan grande como lo es ser un pilar, que como mencionamos son los Rengoku los que han cargado con ese manto durante siglos, una responsabilidad que Kyojuro tiene contextualizada gracias a su madre, que le dijo que solo los miembros de los Kashiras de la Flama tenían permitido portar el Haori de fuego, un símbolo para toda la asociación, porque al final eran la luz que más se necesitaba en la noche, y esto es clave para que Kyojuro decidiera finalmente dar ese paso en volverse pilar, pero antes de asistir a la reunión en nombre de su padre. En dicha reunión, Kyojuro asistió como un oyente nada más. No había buscado atraer la atención de nadie, ni del líder Kagaya ni de los pilares de turno. Todos ellos estaban de acuerdo en que Shinjuro debía dimitir sí o sí. No había ya un motivo razonable para tenerlo en sus filas y ni siquiera se tomaba la molestia de dar la cara luego de realizar misiones ebrio. Esto no descoloca a Kyojuro para nada, porque él es quien lo sabe y acepta mejor que nadie. Sin embargo, en su corazón está arraigada la idea de que si él toma su lugar,
así recuperará un poco el honor de su padre. Los pilares en esta conversación remarcan mucho el problema que supone no contar con todos los pilares a su disposición, porque claro, ellos como el soporte tienen que estar siempre a la orden del día, y entre ellos había uno muy curioso de nombre Sanemi, quien además de decirle que no tenía nada que hacer ahí, le cuestiona la ausencia de su padre. Kyojuro, como siempre, respetuoso, guarda silencio y escucha atento. El líder Kagaya procede a decir que todos están preocupados por la condición de Shinjuro, pero que esperaban que pronto se recuperara. Es entonces que Sanemi vuelve a cuestionar eso, y ahora sí que sí, Kyojuro exclama con respeto que eso no es un problema, porque solo basta con que él asuma el cargo de pilar para animar a su padre. Esto, por supuesto, no lo dijo con altanería o soberbia, lo dijo con sinceridad y como objetivo, solo que esto iba a ser recibido con muchas risas. Que por cierto, breve paréntesis, amo cómo Goutoge hizo este paralelismo con Rengoku para unirlo más a Tanjiro. Nah, qué grande, mi cocodrilo favorito. Sanemi entonces le dice que ser un pilar no es algo para tomarse a la ligera y que tipos como él no servían en la asociación, y comienza a atacarlo a puño limpio, y Kyojuro, sin sudar, sin dejar de sonreír, le detiene todos los golpes mientras Sanemi le dice que qué diablos espera, que se vaya a matar demonios y convertirse en pilar. Hasta que Kyojuro lo detiene y le grita que no debería atacar a una persona porque sí, más aún siendo pilar. Todo esto mientras lo elogiaba por sus golpes y de paso con un aire que irradiaba comprensión. Claro, es normal que todos se quedaran de what the fuck. Acababa de detenerle los golpes al que para la fecha era fácil el segundo pilar más fuerte de todos. Y esto lo hizo sin sudar. Si hasta el mismo Sanemi nunca más renegó en la reunión. Kagaya entonces entiende el hambre del chico y lo manda a una misión que sería sumamente peligrosa, pero que como su rango de Kinoe lo indicaba, se le otorgaría la responsabilidad de comandar esa misión, la cual tenía una alta probabilidad de que se tratase de una luna demoníaca. Esto para que Rengoku hiciera las cosas que tanto habló y demostrarle a los pilares que no se andaba con rodeos, y para acabarla le dio la misión en el distrito de Tokio, que era la zona de resguardo de su padre, revelándonos así la manera en la que un cazador puede volverse pilar, ya que debía tener 50 bajas de demonios mutantes a su favor o matar a un miembro de las lunas demoníacas, pero con la condición de que tuviera un rango mínimo de Kinoe. Kyojuro acepta sin dudarlo y de una parte directo a la misión, en tanto los pilares cuestionan sobre darle tanta libertad a un simple cazador de demonios que no parece tener nada fuera de lo normal. Es aquí donde Ubayashiki nos dice que él lo entendía mejor que nadie, porque la energía y las convicciones de ese chico tarde o temprano iban a definir el destino de los cazadores de demonios, y no se equivocó, solo que no fue como todos pensaban. La misión de Tokio fue llevada a cabo durante la noche. Kyojuro tenía al mando una pequeña comitiva de cazadores, entre ellos estaba Mitsuri. Luego de repasar el plan y dividirse por parejas, Kyojuro es testigo de lo mucho que se le seguía dificultando a Mitsuri ser aceptada mínimamente, porque ella ayudó a un pequeño niño que estaba perdido, y su madre al verlo no solo les gritó mil y un cosas, sino que de manera despectiva se metió con la apariencia de la chica y encima recordándole los traumas de no haber podido encontrar a un marido, desmoralizándola muchísimo. Rengoku acá le dijo que no se sintiera así, porque al final del día las apariencias eran algo trivial, dándole a entender que fuera comprensiva, pero al mismo tiempo agradecida porque sin querer ayudó a un niño a encontrarse con su madre. Mitsuri se lo agradece, pero para su sorpresa, esa alegría no iba a durar mucho, pues un estallido los advirtió de que el ataque estaba comenzando. Mitsuri quiere ir a ayudar, pero Kyojuro la detiene porque estuvo a punto de ser asesinada por un disparo, mismo que venía de un edificio de enfrente, y donde el tipo llegó como si nada en un par de segundos. Ahí se consigue con la luna menguante 2, Jairo, un demonio que tenía una redecilla con su padre, y que de hecho este fue quien lo humilló en su momento, por lo que el demonio le tomó un rencor gigantesco, a tal punto de jurar venganza y nunca olvidar el rostro del cazador. Por eso mismo es que confundió a Kyojuro con su padre, es decir, ahora mismo Kyojuro tenía que lidiar con un cabo suelto que su padre dejó por negligencia. Solo que esto el chico no lo sabía. La pelea comienza, pero algo lo alerta porque detrás suyo escucha otra explosión. Habían detonadores por todos lados, y aquí mismo Kyojuro estaba en un dilema moral: seguir peleando con la luna o ir a ayudar a las personas para que no fueran dañadas por las explosiones.
Es entonces que por un despiste Jairo logra detonarle una bomba que el cazador no pudo esquivar, pero sí alejarse lo suficiente para reducir los daños. Y acá ocurre otro momentazo con Mitsuri, del cual también hablé en su senda, pero ese video está privado por riesgo de copyright. El caso es que Jairo tiene en la mira a Mitsuri para matarla. El rostro de la chica tiene tanto terror que ahí mismo estaba segura que iba a morir, luego de haber descubierto su propia respiración y llenarse de una confianza cuya raíz era su maestro, quien fue la persona que la rescató múltiples veces, y esa no sería la excepción. Kyojuro aparece, y luego de decirle a Mitsuri que buscara todos los explosivos junto a los demás cazadores, el chico reanuda su pelea. Esto lo hizo porque era consciente de que la única persona capaz de erradicar a esa luna era él mismo, y si lo dejaba ir, iba a ocasionar un daño terrible, visualizándolo como su máximo deber. Kyojuro entonces, con una ira proveniente de las acciones de Jairo, comienza a motivarse a sí mismo. Todo esto era un cúmulo mezclado con emociones. Por un lado era la ira, la incertidumbre, las ganas de matar lo antes posible para ayudar a los demás, pero sobre todo eso estaba el deber. Kyojuro recuerda una conversación con su madre que le dijo que él tenía la responsabilidad de volverse un pilar para fungir como un gran soporte a los cazadores. Y de a poco Kyojuro despierta en sí un corazón ardiente, más ardiente que nunca, y usando una postura que era invención suya, por fin extermina al demonio. Como es evidente, la lucha fue muy jodida. Kyojuro queda fatigado y al borde de desmayarse, pero es tanta su fuerza de voluntad que mientras va perdiendo el conocimiento, no solo le dice a su madre: por fin me convertí en pilar, sino que en su estado tan alarmante todavía quería buscar los explosivos para poner en resguardo a las personas. Mitsuri entonces lo sostiene antes de que se desplome, lo abraza y con mucha alegría le dice que era muy feliz porque su maestro se volvió un pilar, un deber del cual ella era consciente porque Kyojuro le contó de su madre. Y bueno, acá ocurren varias cosas. Kyojuro regresa a su casa, donde es recibido con alegría por su hermano, porque a pesar de llegar todo golpeado, acababa de volver realidad la encomienda de su madre. Kagaya lo nombra el nuevo pilar de la llama, diciéndole que, como tal, debía actuar siempre en pos del bienestar de los indefensos. Realiza varias estrategias con sus compañeros pilares, quienes ahora le tenían un respeto gigantesco, porque no solo conocieron más de él personalmente, vieron un aire gigante de liderazgo y confianza, algo que el pilar les brindó a todos, porque él siempre los elogiaba de manera personal, resaltaba sus mejores cualidades y todo con una sonrisa. Ah, y además, vio el crecimiento gigantesco que realizó su aprendiz Mitsuri con su respiración personal, misma que nació de un amor llameante como ella lo decía. La etapa de los cazadores iba en ascenso. Meses después, el chico es convocado en una reunión de emergencia en la finca del patrón, donde se iba a realizar un juicio a un joven Mizunoto que viajaba con un demonio. Ya ahí presente junto a todos los pilares, Kyojuro tiene claro que si ha quebrantado las reglas, debe morir junto al demonio. Y entre otras cosas, además de ver la convicción del chico a tal grado de darle un cabezazo a Sanemi que lo tumbó, es informado por Kagaya que el demonio del que tanto se hablaba era la hermana del niño y que se había jurado que nunca iba a comer ningún humano, pero que en caso de hacerlo, tanto el pilar del agua como el maestro del chico y iban a pagarlo con sus vidas. Pese a eso, Sanemi en su lucha por demostrar lo contrario somete a Nezuko a una prueba de sangre para que mostrara su verdadera naturaleza, una prueba donde Sanemi quedó por completo, porque la niña solo se limitó a girarle la cabeza. Kyojuro junto a Aiguro se siguen mostrando escépticos ante la niña demonio, y aquí el pilar recibe una información que lo dejaría sorprendido. Este chico Mizunoto que se llamaba Tanjiro se había encontrado cara a cara con Muzan Kibutsuji, el demonio principal y la más gran amenaza de todas. Esta información le sirvió al pilar para saber que ese chico tenía unos ideales claros, mismos que demostró cuando dice ante todos que él junto a su hermana iban a acabar con Muzan, provocando las risas de todos, exceptuando la de Giyu y la de Kyojuro, quien al verlo tan decidido vio un corazón llameante lleno de pureza y de valores, mismos que compaginaban con su enfoque, el cual era su hermanita. Luego de que se llevaran al cabeza de hierro a la finca de Shinobu, los pilares se reúnen con el líder Kagaya para discutir los problemas que la asociación enfrentaba en esos días, dando por sentado que la habilidad de los nuevos cazadores había disminuido mucho, en tanto que Kyojuro remarcaba que ese niño había tenido mucha suerte en encontrarse tanto con Muzan como una luna demoníaca, y la sesión terminó cuando Kagaya les otorgó su confianza como pilares, diciendo que estaba seguro que así como los pilares de la época Sengoku, ellos eran igual de fuertes. Días después, el pilar se presentó con el líder Kagaya para asumir la misión del tren Mugen. Esto porque se había enterado de que había muchos reportes que indicaban una lista amplia de muertes y desapariciones ahí, entre los que se encontraban cazadores de demonios, algo que Kyojuro tomaría como responsabilidad, porque ese tren pasaba por la región que le tocaba proteger, es decir, Tokio, y antes de partir,
charlaría brevemente con Shinobu para preguntarle acerca del joven Kamado, quien se encontraba en recuperación. Esto porque Kyojuro le seguía pareciendo un chico muy curioso y con un potencial sumamente dormido, partiendo hacia su misión luego de haberle dicho a Shinobu que se dirigía al tren Mugen, donde posiblemente la responsable fuera una luna demoníaca y que había la posibilidad de que fuera una creciente. Todo para finalmente partir con una risa muy enérgica. Sigue una parte que es solo canon del anime. El pilar se dirigió hacia su misión al tren Mugen, solo que para su sorpresa, este tren fue detenido de operaciones por las desapariciones. Que si les puedo ser sincero, esto es una conveniencia de guión, solo para que Kyojuro pudiera brillar a lo largo del capítulo 0, por así decirlo. Personalmente, no me gustó, y menos por el Akasa hecho en Taiwán, pero lo que sí me gustó fue el símbolo que para nosotros es Kyojuro, porque en este capítulo él siguió siendo el mismo que leímos y vimos hacía tiempo, demostrando bondad y una confianza otorgada a los demás. Panas, hasta la abuelita de acá es altamente importante en este capítulo, porque nos cuenta que en el pasado fue salvada por un cazador similar a Kyojuro, y esto para el personaje es oro, justamente porque todo lo que él realizaba lo hacía para que su padre pudiera volver a sonreír, o a lo mínimo, que fuera capaz de volver a vivir. El que Kyojuro nos diga que le contará a su padre sobre la señora es un punto a favor, porque dentro de él piensa que si su padre recordaba, aunque sea un poco, la pasión que sentía cuando trabajaba como cazador, podría ser un punto de apoyo moral enorme. Tan solo con ver su rostro de felicidad nos da a entender que le quedaba un último recurso, algo que ansiaba decirle a su padre. Esto, por supuesto, luego de que hiciera su misión en el tren Mugen, que antes de que se partiera les pidió a la señora y a su nieta que se cuidaran mucho tras haberles comprado toda la comida. Una comida que para nosotros ahora tenía un significado más al fondo. Ya al bordo del tren y mientras avanzaba, el pilar degustaba toda la comida que había comprado, una cantidad insana, pero que seguramente no importaba mucho porque al ser el pilar de la flama, seguro que quemaba muchas calorías. Perdón, tenía que reciclar este chiste. Y en tanto comía y nos repetía una y otra vez de lo sabrosa que estaba, llegaron 3 jóvenes Mizunotos a preguntar por él, ya que venían por orden directa del líder Kagaya. Kyojuro reconoce de inmediato al joven del cabello rojizo, que era Tanjiro, y ahí también conoció a Zenitsu e Inosuke, en los que vislumbró un potencial enorme por el carisma que presentaban. La cuestión de todo era que Tanjiro estaba en ese lugar para preguntarle algo sobre la danza del dios del fuego, una técnica de respiración basada en un baile que pudo emplear en una pelea. Esto, pese a haber hecho mucho ruido en el pilar, debido a la grandiosa habilidad del chico para poder usar una técnica así en una pelea, no supuso más que dudas porque en su vida había escuchado algo de eso. Pero la motivación del chico fue tal que Kyojuro decidió tomarlo como su discípulo para que pudiera explotar más sus habilidades como espadachín, ya que le desconcertaba mucho el hecho de que su katana fuese negra. Luego de esto, Kyojuro logró percibir la presencia de un demonio mutante, que a la mierda. Miren, si ni el olfato de Tanjiro lo percibió antes, es porque la diferencia de experiencia era una cosa abismal. Misma prueba que sería visible cuando Rengoku hace a un lado al conductor para que pudiera poner en resguardo a las personas. No solo el aire de confianza que tenía sembró en los jóvenes autoridad, les demostró que ante todo siempre estará el poner al frente las vidas de las personas inocentes, rajándose así al primer demonio sin rozar siquiera a los pasajeros que estaban ahí, para después hacer lo mismo con el segundo demonio, no sin antes salvar a Inosuke de ser herido y a un pasajero que aún quedaba en el vagón. Todo esto con una gran sonrisa y tranquilidad. El nivel que demostró fue tan asombroso que los niños comenzaron a vitorearlo para que los entrenara tan bien, y este aceptó sin dudarlo, porque era esa precisa energía la que Kyojuro más reconocía, y estaba más que claro que les había visto un potencial enorme. Para desfortuna de nuestros cazadores, todos ellos cayeron en la técnica de sueño del demonio Enmu. Todo esto cuando el chofer perforó sus boletos para confirmar que estaban a bordo. Cada uno de ellos enfrentó un sueño diferente, una fantasía, un deseo extremo, una ilusión anhelada por un corazón destrozado, pero Kyojuro se vio a sí mismo en el pasado, más específico al momento donde le tocaría contarle a su padre que se había convertido en un pilar. Por fin había cumplido el sueño de su madre, había demostrado ser digno de portar el manto de los pilares de la llama y más aún, iba a conseguir su anhelo, el cual era el ser reconocido por su padre, liberándolo así de una carga que él mismo había botado a la basura. Y pese a que Kyojuro se lo dijo con un gran entusiasmo, creyendo fielmente que por fin haría sonreír a su padre, el tipo le dice que eso no significa nada, que al final de todo, ni él ni nadie
iban a hacer algo grandioso, o a lo mínimo, trascendental para que valga la pena ser contado. Kyojuro aquí se topó con una pared más grande de la que había pensado. A sus ojos no le había salido nada bien en su vida. Desde temprana edad tuvo que regirse bajo la ideología de su madre, asumiendo de manera simbólica la responsabilidad de su familia cuando su padre cayó en depresión. De paso, su hermanito, que se esfuerza más que nadie, se siente un inútil por no tener una pizca de talento como sí lo es Kyojuro, quien ahora era la cabeza de familia de manera real. No tenía en quién apoyarse porque, para empezar, él no es así. Él siempre es en quien se apoyan. Y no es que eso le moleste, porque le motiva esa energía como ejemplo para que él haga lo mismo. Esas mismas dudas que él se guardó por años, siendo incapaz de siquiera llorar, porque no se lo podía permitir tras ser responsable directo de su familia. Todo esto traslapa con lo que es Senjuro, su hermanito, que externa sus inseguridades, pero Kyojuro, en lugar de decirle que no se preocupe, o que su padre sí se alegró de su nombramiento como pilar, le explica que aunque su padre haya sido cortante, eso no tiene que significar nada, al contrario, debe ser combustible para que su corazón siga ardiendo, mientras le decía a Senjuro que no debía preocuparse por no ser como él, porque a diferencia de Kyojuro, él tenía un hermano mayor que lo apoyaba y creía en él, confiando en que sea el camino que tomase, iba a ser una gran persona. Con esto, Gotouge nos construyó al personaje de Kyojuro no para representarlo como un crack en la espada, sino más bien para con los valores morales que cargaba. No era alguien perfecto, tenía en realidad muchísimos defectos, pero él los reprimía debido a su contexto, y esto de acá es llevar a un secundario a un plano principal de manera perfecta. Y esto es una jugada sensacional, porque además de que ya me lo habían mostrado en acción, con este contexto suyo es imposible que nosotros como audiencia no estemos a muerte con él por la gran energía que emanaba. Si hasta incluso pudo evitar morir a causa del orbe sintiendo un instinto asesino. Kyojuro más tarde despertaría gracias a que Nezuko quemó su boleto de tren para encontrarse con un panorama muy caótico, sintiéndose menos, porque todo eso ocurrió mientras él estaba presente, así que procede a abrirse paso haciendo temblar todo un vagón. Rápidamente se reúne con Tanjiro para contarle el plan de acción, un plan que se ideó en un tiempo récord, pero en resumidas cuentas le dijo que los encargados de matar a Enmu serían Tanjiro e Inosuke. Esto no lo hizo por dárselas de grande o por ceguez, lo hizo porque sabía que apenas el demonio, quien se había fusionado con el tren, muriese, el tren se iba a descarrilar y el único capaz de proteger a los pasajeros era Kyojuro. Si él lo mataba, las vidas que se perderían serían cuantiosas. De una u otra forma, logró contarle el plan a Zenitsu e incluso vio de primera mano cómo la hermanita del chico estaba protegiendo a los humanos con su vida, una cosa inédita para él. Luego de varios minutos de ir de aquí para allá, cortando de manera precisa y reteniendo a Enmu desde adentro, un estruendo le indica que tanto Tanjiro como Inosuke habían conseguido cortarle la cabeza al demonio, y Kyojuro terminó por proteger a todos los 200 pasajeros de los daños tras el choque, usando cada una de sus posturas en los 8 vagones. Tras cerciorarse de que todos estuvieran fuera de peligro, buscó a Inosuke y Tanjiro, que deben estar al frente de todo, para encontrar al cabezota tirado y sangrando muchísimo. Kyojuro lo motiva para que siga usando la técnica de respiración total y cerrar la herida, y brindarle algo de tranquilidad también a Tanjiro, que se veía muy preocupado por las personas. Ahora mismo, todo estaba saliendo bien, estaba próximo a amanecer, y el ambiente estaba totalmente tranquilo. De pronto, esa paz fue perturbada con un estruendo. Kyojuro se alerta y apenas siente una aura tan pesada, sujeta su espada de una. Frente a ellos estaba la tercera luna creciente. La luna no toma consideración de nadie y va a por Tanjiro, pero Kyojuro lo frena usando su segunda postura, el sol ascendente. Rengoku vislumbra la regeneración tan insana que tiene el demonio y le pregunta que si acaso no tenía ninguna consideración, ya que fue primero a por la persona más herida del sitio. El demonio le dice que lo hizo porque pensaba que podría interrumpir la charla que iban a tener. Kyojuro no se contiene y le recrimina que a pesar de ser la primera vez que se ven, ya lo odiaba. La luna le explica que así como Rengoku lo odia, él odia a los humanos débiles, que le produce náuseas siquiera mirarlos, y le dice que con tan solo mirarlo sabe de su fuerza, catalogándolo como un pilar que posee un espíritu de lucha llevado al límite y muy cerca de alcanzar el territorio supremo. El pilar se presenta y le dice que se llama Kyojuro, para luego ser correspondido por la luna, que se llama Akasa. Akasa le sigue diciendo más cosas acerca de la fuerza, que la razón por la que Kyojuro no podrá llegar al territorio supremo es por ser humano, porque envejecerá y perderá todo su talento a causa del tiempo, y le propone ser un demonio para que así pueda entrenar por cientos e incluso
miles de años y seguir perfeccionando sus técnicas sin tener que preocuparse por morir. Kyojuro no puede quedarse callado ante esto y le contraargumenta basándose en la ideología de su madre, diciéndole que el ser mortales es precisamente la belleza del ser humano, por envejecer y morir, siendo en realidad un espectro fugaz que delimita la fuerza no por el físico, más bien por el rango de convicción e ideales que posee cada persona, cerrando con que, de hecho, sus ideales son opuestos, por lo que jamás se convertiría en un demonio. Akasa, enmudecido, procede a realizar una técnica demoníaca, diciéndole que entonces tendría que matarlo si renegaba de ser un demonio, dando inicio a la pelea. El despliegue de habilidades es tal que la lucha en sí misma parece algo de otra dimensión para los estándares que Kimetsu tenía como obra. Lamentablemente esta pelea no la voy a abordar al completo, porque ya le he dedicado un video en individual que pueden pasar a ver si gustan, además de haber hablado tanto de este arco que he dicho fragmentos claves de la misma, así que no quiero que me dé un video más largo. Más allá de mencionar que para mí esta pelea me gusta mucho por la sinergia que proyecta, la lucha entre dos lados opuestos en una misma ideología que al final es la fuerza y hacia dónde se debería inclinar, es decir, ambos son el opuesto del otro en esencia, uno simbolizando la desesperación y la noche, mientras que el pilar simboliza la esperanza y el día, porque al final nosotros confiamos a muerte que con Kyojuro ahí todo iba a estar bien, porque ahora tenemos el contexto de su pasado, su carácter, su trasfondo, sus ideales y la importancia que tuvo con los protas en ese mismo arco y que encima me lo vincularon a futuro para con la obra, dándonos una pauta de que este pilar iba a ser un grande entre grandes. Pues miren, por desgracia para con el contexto de Kimetsu no fue así. Akasa, al tener una regeneración insana, inclina la balanza gradualmente, no sin antes pasar de desmeritar al pilar a elogiarlo y tenerle un respeto enorme. Tanto así que Akasa ni siquiera se atrevió a detenerle su espada a mano desnuda para intentar quebrársela. Pero ni aunque Kyojuro peleara con tanto valor o por una acción noble, iba a conseguir matar a Akasa. El demonio nos expone que la diferencia entre cuerpos era abismal. Claramente Kyojuro era un monstruo completo, que tenía la fuerza para agarrarse a golpes con la tercera luna más poderosa él solo. Pero el problema era la resistencia. Kyojuro tenía las costillas rotas, múltiples hemorragias internas y su ojo izquierdo destrozado. Muy apenas puede seguir respirando y más sorprendente es que el pilar siga de pie. Akasa lo dice, no te vayas a morir. Kyojuro sigue viviendo como un demonio. Kyojuro entonces expulsa la última gota de su alma, exclama que sin importar nada iba a cumplir con sus deberes como todo un pilar, sin dejar que muera nadie. El chico utiliza su postura final, que era su creación propia, generando uno de los ataques más rápidos y poderosos entre los cazadores. Destroza a Akasa. Y en el anime el tipo pone una cara que representa que está cagadísimo de miedo, pero por desgracia esto no será suficiente. El ataque genera una nube de polvo, pero no importa. Kyojuro dio todo de sí. No pudo haberle pasado nada malo luego de ese tremendo despliegue de diálogo y habilidades. Para terror de todos, Kyojuro tenía el brazo de Akasa atravesado en su plexo solar. Todo el esfuerzo de Kyojuro fue en vano, porque el demonio se comenzó a regenerar de inmediato. Akasa entonces le dice: vas a morir, Kyojuro, dímelo ya, dime que serás un demonio. Tú eres uno de los poderosos elegidos, y es esa misma palabra la que le donaría un recuerdo en Kyojuro, algo vital en Kimetsu, porque así como Tanjiro recordaría la danza de su familia, Kyojuro lo haría con el encargo de su madre. Esta, amigos míos, es una conversación con su madre que deliberadamente no mencioné en sus orígenes, porque acá tiene un peso mucho mayor. Rengoku recuerda una de las últimas charlas con su madre, donde ella le preguntaba si acaso sabía por qué era más fuerte que otros y le explica que la vida le dio ese don porque su deber era proteger a los débiles, ser ese puente para que algún día pudieran protegerse a ellos y a más personas, legándole que si una persona ocupaba ese poder para beneficio propio, sería el más grande insulto que podría tener, dándonos así un bello recuerdo y contexto del personaje, porque luego de que Ruka le dijese que siguiera cumpliendo con sus responsabilidades, le externa que se sentía sumamente honrada de haber sido madre de un niño tan gentil y valiente. En un último arranque, Kyojuro usa toda su fuerza para intentar cortarle la cabeza a Akasa, diciendo que era todo lo contrario, que el honor le pertenecía a él por haber sido dado a luz por una mujer como ella, deteniéndole a su vez un golpe directo de Akasa y haciendo presión en su abdomen para no dejarlo ir. Kyojuro sabía que se iba a morir, pero haría lo imposible por llevarse a Akasa con él. El forcejeo se da más y más. Kyojuro no le da ni un chance al demonio y poco a poco le va cortando la cabeza hasta que por desfortuna
Akasa escapa arrancándose los brazos tras ver que el pilar no lo iba a soltar jamás. Kyojuro cae derrotado, lo acaban de destrozar, se siente desmoralizado porque no pudo acabar con el demonio, un demonio que era en esencia su opuesto y que a su vez estaba escupiendo en los ideales de su madre. Es normal que ahora todo el peso del mundo esté sobre él, pero es Tanjiro quien le regresa la vida, porque el chico le grita a Akasa que no huyera y que era un completo cobarde, que el demonio sabía mejor que nadie que Rengoku ganó, pero al demonio le costaba admitirlo, porque aunque Akasa peleara siempre en su territorio, los cazadores y en especial Rengoku siempre iban a pelear sin importar qué, así muriesen o no puedan regenerar sus extremidades. Kyojuro ganó porque no dejó morir a nadie. Esto para el pilar fue un reconforte, por así decirlo, pero él sabía que tenía que hacer una última cosa. Primero, decirle a Tanjiro que no se esforzara de más, porque al estar también herido corría el riesgo de morir y Rengoku no tendría su victoria. Así que continúa diciéndoles a todos que como una última charla quería que Tanjiro fuera a su casa para investigar sobre la danza, que de paso le dijera a su padre que cuidara de su salud y a su hermanito que siga el camino que le dicte su corazón, dándonos así una muestra del perdón que le dio a su padre en sus últimos momentos. Además, claro, de legarles a sus estudiantes una enseñanza eterna, ya que no debían sentirse tristes por su muerte, porque ni todas las penas del mundo podrían detener el devenir del tiempo. Tenían que seguir adelante ahora con la confianza total del pilar, mientras encendían una llama en sus corazones, todo para cerrar con un reconforte para Tanjiro, ya que él era el que más presionado se sentía por su hermana y necesitaba que le dijeran que Nezuko estaba en buen camino, algo que Kyojuro le dijo, porque la vio luchar por los humanos y que por eso mismo la reconocía como cazadora de demonios sin importar lo que la gente dijese. Y justo mientras el pilar iba perdiendo la vista, logró ver a su madre que iba a recogerlo, cuestionándose el hecho de que todavía debía trabajar en algunos de sus fallos, pero preguntándole si acaso había hecho lo que se suponía que debía hacer, cumplir con sus deberes, y su madre le otorgó su mayor anhelo, un reconocimiento con una sola frase para que Kyojuro pudiera descansar, diciéndole que hizo un trabajo asombroso, encontrando en la muerte la paz que no pudo obtener en vida, pero que ahora significaba que podía irse con una gran sonrisa, digna del gran pilar y el ser humano que fue. Kyojuro es un personaje sumamente carismático, no solo poniendo siempre una sonrisa gigante, también es alguien que tiene el optimismo en la piel. Esto lo dota de una gran serenidad y una mente capaz de pensar en una solución más rápida que los demás. El pilar no se anda con rodeos, si tiene que decirte algo lo va a hacer, te guste o no. Esto porque es algo que aprendió luego de haber superado la selección final y conocer al chico en el cual no vio grandes aptitudes para ser un cazador. Esa manera directa de ser es algo que será de lejos su sello más distintivo para sus compañeros pilares, porque más que criticar ciegamente sería una crítica constructiva. La confianza que se le tenía era descomunal, no solo se limitó a tenerla Tanjiro, Zenitsu o Inosuke, sus mismos compañeros pilares confiaban en él a muerte, como cuando mi waifu dice que tratándose de él no tenía por qué preocuparse de la misión del tren. Incluso Usui e Iguro se sorprendieron tanto de su muerte, porque lo veían muy irreal. Esta confianza no salió de la nada, fue tanto por su optimismo como por sus resultados, porque por si no lo sabían, Kyojuro cerró con su personaje con un saldo blanco en sus misiones. Este chico en cada misión que estuvo jamás dejó morir a nadie. Kyojuro tiende a tener una gran confianza en sus compañeros, pero, de ser posible, él toma la decisión de realizar las cosas por su cuenta, para así no tener que poner en peligro a las personas que aprecia. Y claro está en que prefiere guardarse todo su dolor, para no suponerle más peso a quienes lo rodean. Algo curioso de Kyojuro es que, como lo mencionamos, se rompió los tímpanos en una de sus primeras misiones para derrotar al demonio. Por eso mismo es que hablaba tan alto, y personalmente tengo la teoría de que Kanai fue la que le operó los tímpanos para recuperar un poco su audición. Kyojuro siempre tuvo un potencial enorme, tanto que con solo 5 posturas aprendidas de la respiración de la flama, logró volverse un pilar, siendo que en realidad hay más posturas como nos lo revelaría su padre, elevando así su estatus como espadachín, porque incluso logró desarrollar su propia postura que cargaba con todo el peso de las llamas en su corazón. Y este, amigos míos, fue la senda de Kyojuro Rengoku, el pilar de la llama, flama, fuego, carbón, lo que ustedes deseen llamarle. En sí mismo es un personaje que, pese a no salir tanto, pudo impregnarse en nuestra memoria por el contexto y lo que nos mostró de su personalidad.
y creo yo que es lo que lo convirtieron en uno de los mejores personajes de todo Kimetsu no Yaiba. De manera personal y sin ningún guión aquí leyendo, Kyojuro a mí me parece un personaje sumamente especial. Realmente le tengo un cariño y un respeto gigantesco. Y espero de todo corazón que este video y su senda les haya gustado muchísimo. Es mi regalo tanto para Kyojuro como para todos ustedes. Mil gracias en verdad. No olvides seguirme en Twitter para estar al tanto de los videos que están por salir antes que nadie y también para ver qué de nuevo cuenta ya, además de las huevadas que hago. Igual en Instagram, donde estaré subiendo contenido más casual y una que otra dinámica. Yo me despido, no sin antes desearles que pasen un buen día. Y como digo, comenten mis videos, suscríbanse y lo principal, disfrútenlos. Nuevamente, mil gracias.